¿Qué tal? Estamos aquí con Fabio Cas, que nos invitó a su casa. Estamos acá junto con Andrés Machuca, bueno, del grupo de Economía Política y Docencia de la Matanza. Y la idea es hacerle un reportaje, un poquito, una serie de preguntas a Claudio, ¿no? Dentro del contexto que trabajamos nosotros y fundamentalmente pensando en el aporte que se puede hacer desde la economía política para la formación de la clase sindical y demás. Eso está un poquito con esa es un poco la idea. Mirá, es un cuestionario bastante básico que tenemos y bueno, te lo damos, yo te digo las preguntas y por supuesto, tendré lo que necesites. La primera pregunta era, bueno, mujer con Milei, ¿qué representa en la presidencia de la Nación en este momento? Como proyecto, ¿cómo lo resumirías? Mira, yo creo que es un proyecto ultraderechista fracasado. Es un gobierno que ahora está en un estado de descalabro total, no sabe lo que hacer, está en una crisis interna mayúscula. El único argumento que tienen para seguir adelante es el resentirse contra el pueblo, es decir, que la gente no los entiende. Y se acabó el atractivo de un outsider, de un marginal, de un lumpen, de un tipo que venía de cada casta política. La población ha tomado conciencia de todos los desastres que ha generado y el gobierno ahora se quedó sin nada. Perdió los mercados, perdió los empresarios, perdió la calle, perdió el parlamento, no tiene los medios de comunicación. Está en estado de vida terminal y no sabe cómo manejar esta crisis, porque justamente como no es un equipo de políticos profesionales, frente a una situación muy adversa, no sabe muy bien qué hacer. Tampoco lograron forjar una base social que les permita sostenerse en una situación de este tipo, ni construir un poder político autoritario, siguiendo el modelo de Perú, que les facilite actuar en una situación tan adversa. El origen de esta crisis es el fracaso económico, es la cuarta vez que se intenta el mismo modelo neoliberal con los mismos resultados, el dólar barato, la apertura de las importaciones, la destrucción de la producción, los beneficios del capital financiero conducen a una situación que ya hemos visto y ahora estamos como tantas veces al borde de la cesación de pagos, al borde de la devaluación. Y lo importante es que ha cambiado la actitud popular. Primero apareció un mal humor fuerte con la corrupción, pero ahora en la marcha del miércoles pasado hubo un triunfo, se vivió como un triunfo, hubo una percepción de festejo y ahora está empezando a cambiar esta postura de meramente actuar en la resistencia, en la defensa, para tener la sensación de que se pueden ganar. Se lo puede derrotar, que se le puede poner un límite, que se puede acabar con este hombre, y se viene por lo tanto la posibilidad de derrotarlo en la calle. Él está en picada en la Argentina, está picada en el mundo, él era un emblema de la ultraderecha mundial, y ahora todos toman distancia porque ven lo que está ocurriendo con Bolsonaro, que va preso, con Uribe, que está por ir preso, con Netanyahu, que no quiere venir a la Argentina, con Trump, que hay que ver si no le suelta la mano también. Por lo tanto, ya estamos en otro momento. Ahora hay que discutir qué hacemos nosotros, qué alternativa construimos. Bueno, Claudio, teniendo en cuenta este panorama de lo que es la situación actual, del actual régimen político, y teniendo en cuenta que este es un régimen político que llegó un poco al poder creando un enemigo interno en el kirchnerismo que fue el periodo anterior, ¿qué balance hace ese FJP y la posibilidad incluso de que más como algo opuesto al milismo pueda llegar a hablarse de alguna unidad de acción? Mira, yo creo que hubo etapas muy distintas. Hubo un primer periodo del proceso anterior, donde hubo efectivamente mejoras y conquistas democráticas, sociales, significativas. No solo se recompuso la economía y el empleo, sino que se conquistaron efectivamente mejoras en todos los planos. Y por lo tanto eso le dio un alivio a la Argentina que hacía mucho tiempo que no se vivía, un respiro importante. Pero después, pasado ese periodo, como el gobierno peronista volvió a afrontar las limitaciones de siempre, que es
no modificar los pilares estructurales en los cuales se mantiene el capitalismo dependiente en la Argentina, que genera crisis sucesivas. Bueno, cuando tuvo que adoptar las medidas de corte, las medidas de poner en pie una economía nacional soberana que funcione, poniendo límites al saqueo de los grandes empresarios, a la depredación en el plano financiero, bueno, ahí emergieron las limitaciones que ya hemos visto tantas veces y el gobierno empezó a despistarse, a no encontrar un rumbo, y eso generó el distanciamiento, el malestar popular. Y finalmente tuvimos esta experiencia de Fernández, que fue la gota que rebasó el vaso, porque Fernández fue el primer gobierno peronista impotente en todos los planos. Sí, sí, sí. Ya no un gobierno limitado, ya no con estrechez en lo que hace, sino la nada. Fue un gobierno de la nada, totalmente sometido a los grandes empresarios desde la capitulación de Vicentín y posteriormente lo que fue el punto clave es que fue la aceptación de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Eso dio lugar a la decepción, eso dio el resultado que hemos visto después y ahora estamos en un escenario aún indefinido. Yo te diría que las elecciones de septiembre recientes han indicado una recomposición muy significativa del peronismo. No estamos viviendo la crisis tradicional de muchos años, por ejemplo, que fue en el periodo que sucedió a Menem, donde ese movimiento no tiene brújula, no tiene líder, no tiene orientación. Acá aparece una recomposición electoral, apareció un líder que suscita esperanzas, pero el gran problema es si el peronismo va a volver a repetir o no lo de Fernández. Esta es la gran pregunta del momento y todavía no tiene respuesta, pero sobre todo todavía ellos no dicen en qué se van a diferenciar de la gestión anterior, cuál es el balance de la gestión anterior y este es el punto clave. Este es el punto clave que hay que comenzar a discutir. Si quieren hacer algo distinto, que digan que quieren hacer algo distinto y cómo van a hacer algo distinto. Sí. Uno piensa un poquito en relación a lo que decís vos, que el peronismo, las últimas veces que hubo elecciones, siempre cerró un poquito por derecha, ¿no? Poniendo candidatos a último momento que parecían estar indicando más que cualquier proyecto alternativo, algo más tirándose un centro un poco anodino. Sí, ahora no está tan claro eso. Yo creo que justamente el fracaso tan grande de la derecha, primero con Macri y después con Milei, hace que las variantes más reaccionarias dentro del peronismo no estén ocupando el primer plano. Fíjate que Guillermo Moreno, ese sector no tiene gran... Un poco folclórico Moreno. Sí, pero también Massa no fue en las internas, no quedó como la figura dominante. Las figuras dominantes son más bien las que están vinculadas a una tradición progresista en términos genéricos, pero no es solamente, no es cuestión de clasificar en dónde está cada uno, sino efectivamente qué van a proponer. Está bien, alterando un poquito el orden de las preguntas para vincular un poco con lo que estamos viendo. Acá una pregunta que tiene que ver un poquito con, bueno, Maya tiene que ver también con lo que fue el kirchnerismo, pero más que nada en relación al rol que puede jugar la izquierda, a la cual a veces siempre se señala que tiene muchas críticas, pero a veces le falta propuesta. ¿Cuál podría ser, desde una perspectiva socialista, una propuesta realista de ampliación de la matriz productiva en el contexto actual de la formación económica y social argentina? Porque siempre se ha dicho de que, por ejemplo, en el kirchnerismo no hubo una ampliación de la matriz productiva, hacer algo alternativo que no sea solo el precio de la soja, que sea otra cosa, y a la vez eso en el contexto de una propuesta de izquierda, ¿no? Mira, la izquierda tiene muchos méritos. El primer mérito es que hay gente que lucha y que sabe que para transformar a la Argentina no basta ganar una elección parlamentaria, hay que estar en la calle, hay que imponer triunfos como los que vimos el miércoles pasado. Sí. Pero la izquierda en su conformación actual muestra voluntad y capacidad de lucha, pero no un proyecto político viable que suscite expectativas en el grueso de la población. Y eso tiene que ver con que no tienen en mi opinión, una estrategia
de llegar al gobierno y disputar el poder. Sí, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No bastan observaciones genéricas ni referencias históricas de otros países o de otra época. Hay que definir cómo se haría eso en Argentina. Bueno, y eso requiere estructurar coaliciones lo suficientemente sólidas como para conseguir que esa batalla electoral sea triunfante y que después dé lugar a una lucha efectiva por el poder, contra el poder económico, el poder judicial, el poder militar, el poder mediático, desde los resortes del poder político. Pero, como muy bien planteas vos, el carril de un proyecto de este tipo está definido por la economía. Está definido por qué se hace con el drama central de la Argentina, que es un país que declina desde hace mucho tiempo, que está sometido a crisis periódicas inmanejables. Hoy, para avanzar en otro proyecto, que es el que vos mencionabas, un proyecto de reindustrialización del país, que ponga fin a este curso centrado en el extractivismo, en la minería, en el petróleo, en el agro, y permita un modelo de desarrollo que mejore el poder adquisitivo de la población, facilite la recomposición del salario y dé lugar a un círculo virtuoso de crecimiento. Para hacer eso, para empezar a hacer eso, hay un tema insolayable que es la deuda. Argentina no puede hacer nada si no pone fin al encadenamiento que tiene con el pago de intereses de la deuda, que ahora es un problema infinitamente mayor a lo grave que ya era antes. Porque ahora nosotros estamos endeudados sin capacidad de pago con bancos y fondos de inversión. Ahora no le podemos pagar al Fondo Monetario Internacional, que es el último que nos prestó dinero para financiar la fuga de capitales y el enriquecimiento de un puñado de capitalistas. El futuro de la Argentina depende de qué postura se toma frente a la deuda. Y ahí la izquierda tiene un planteo muy positivo, muy meritorio, que es ponerse firme, decirle no al Fondo Monetario Internacional y a partir de eso abrir un rumbo para la Argentina. Pero esa propuesta genérica tiene que transformarse en planteos concretos de cómo hacerlo y en propuestas de alianza con otros sectores para llevarlo a cabo. Bueno, entrando un poquito en una pregunta que ya tiene que ver un poco más, si se quiere, metodológica, ¿no? De aporte de otro tipo. La economía, ¿qué importancia tiene para vos para la formación docente, que es un poco la razón de ser del grupo que formamos, y aparte vos también sos docente universitario? Bueno, ¿qué podrías aportar en ese sentido? Mira, aquí hay un hábito histórico que es la formación del economista en los colegios y en las universidades con un patrón tradicional que es la enseñanza de la economía ortodoxa, la economía clásica, donde el capitalismo es un orden natural, donde la ganancia es un propósito indiscutible, donde la explotación no existe y donde el objetivo es maximizar el beneficio. Y entonces se estudia la economía con esos principios como si fuera lo natural, lo evidente, lo indiscutible, lo que hay que hacer, para generar economistas que después sean gerentes de las grandes empresas o ministros al servicio de los grupos concentrados. Entonces la enseñanza de economía, en mi opinión, en el universo actual, tiene que ser una enseñanza crítica de esta estructura tradicional, donde se polemice con los fundamentos ahistóricos de esa variante tradicional y se sustituya esa óptica por un análisis centrado en la economía política, que es ubicar cada problema, cada fase, cada indagación de la economía en un contexto histórico específico. Eso supone otro tipo de enseñanza de la economía y otra formación de docentes, tomando el marco, tomando el concepto, el contexto, y esto supone introducir una crítica basada en las dos grandes corrientes de objeción a la teoría neoclásica, que es la corriente heterodoxa, keynesiana, y la corriente marxista.
una forma útil, interesante, importante, instructiva de aprender economía es en un contrapunto de cada tipo de problema que estudia la economía con estas tres visiones que demuestran que siendo una disciplina social no existe una única mirada de la economía, sino concepciones que están en disputa, que están en contraste. Es indispensable abrir esta mirada general de la economía y después es sustancial situarla en el lugar donde estamos, en América Latina, por lo tanto en economías que son dependientes, subdesarrolladas, y en el caso peculiar de la Argentina, que es una economía que sufre un retroceso de largo plazo porque está comandada por una burguesía fallida y que no solo ha imposibilitado el desarrollo del país, sino que ha dejado a una nación sin moneda y sin la posibilidad de tener los recursos básicos para desenvolverse. Por lo tanto, estudiar economía es estudiar en forma crítica las escuelas, los pensamientos y definiendo con nitidez el lugar y el cómo, desde dónde se estudia esa disciplina. Está bien. Bueno, como última pregunta, que de alguna manera, es una pregunta que tiene que ver con algunas cosas que ya, algunos tópicos que ya tocamos, pero como manera de síntesis, un programa político, cómo se construye y aplica, así dicho, puede ser muy amplio, ¿no? En un sentido general. Creo que un poquito algo adelantaste, pero si puedes hacer una síntesis un poco. Mira, el programa se construye estudiando y luchando. En la combinación de la elaboración y la práctica. El programa es el resultado de las experiencias que todos tenemos en la lucha por nuestros derechos